Vaya, antes de empezar a tocar dos canciones que vamos a tocar, quiero mostraros qué podemos tocar con el Tin Whistle. Puede ser algo obvio o parece obvio, pero igual no, porque también tiene que ver el tipo de instrumento que cojamos para el repertorio. Y a veces, muchas veces, los instrumentos se construyen para repertorios, ¿vale? Entonces os voy a mostrar un par de truquillos que tengo aquí yo para conseguir canciones. Os voy a decir qué repertorio se puede tocar y bueno, daros más información si cabe para que veáis que con este instrumento podemos hacer muchas cosas. Así que, dentro cabecera. Os voy a enseñar uno de mis trucos, así by the face. Como digo yo, hay gente que dice que estas cosas valen dinero. Esto vale un peniques, vamos a hacer como los penny whistle, esto vale un penique. Esta página se llama The Session, si la veis aquí arriba, thesession.org, y viene a hablar un poco de, si lo veis aquí, es una comunidad que se dedica a la música irlandesa tradicional. Si el whistle viene de la música irlandesa, el tin whistle viene de esa base, aquí nos encontramos con un mare magnum de canciones. Impresionante lo que nos podemos encontrar aquí. ¿Vale? Desde canciones, grabaciones, viajes y sesiones. ¿Qué es una sesión? Las sesiones, si lo pensamos desde el punto de vista, imaginaros, entramos en un pub irlandés y hay gente tocando. Eso sería una sesión. Esa gente queda, lo que comúnmente se llama jam session en el mundo jazzístico, por ejemplo, serían las sesiones de la música irlandesa. Pues resulta que normalmente ese tipo de sesiones lo que suelen hacer es, tienen como set de canciones que son conjuntos de canciones que van una tras otra, ¿no? Y esas tienen pues estilos o formas de tocar. Por ejemplo, todo está en inglés, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver el Patrick Street Reel, que, anda, sí tenemos la partitura, ¿vale? Es un formato de música que se llama ABC. Os hablaré también de los formatos de música, pero bueno, podemos ver la imagen de la canción. Cosas interesantes al leer. La partitura está en lo que es el tono, está lo que se ve ahí es re mayor, es la forma con la que se toca el whistle, porque es la sonoridad que tiene. Ya podemos discutir más adelante de en qué tono está, pero la historia es que se escribe para re. Se escribe, la gente lo escribe tal y como suena, ¿vale? Esto lo cogería un pianista y podría tocarlo, un violinista, y podría sumarse al whistle. ¿Qué pasa? Que la digitación o la forma en la que yo os voy a mostrar no tendría que ver con esto. Tendremos que hacer una transformación que se llama transportar. Es una cosa que se suele hacer en música de forma habitual, sobre todo con los instrumentos transpositores. Entonces podremos hacer más adelante un truco para coger estas canciones y pasarlas directamente al formato que yo imparto en mis clases, ¿vale? Pues resulta, yo que os puedo asegurar que podemos funcionar aquí con esta página que se llama The Session. Hay una cantidad ingente de partituras, impresionante. Por ejemplo, de este Peter Street Reel. Reel es un tipo de música irlandesa, es un tipo de ritmo que está en 4x4. Hablaremos también de los tipos de ritmo que hay de la música irlandesa para que podamos tener una idea y saber qué queremos tocar en cada momento, ¿no? Pues lo que podemos ver de información que tenemos aquí de la comunidad es que hay dos grabaciones que tiene esta canción. Está metido en 3 sets de canciones y aparece en 31 libros, 31 libros de canciones que tiene la gente aquí añadida. Vamos a ver las grabaciones. Las grabaciones, pues por ejemplo, ponemos por aquí que esta canción viene tocándose con Argan Moore, The Asturian Way, The Drunken Acrobat y The Rock of Castle, perdón. Y estas dos grabaciones que sería Haven de Fluke y el The Celtic Harp de Chieftains. ¿Vale? Como veis, esta página es un tesoro. Ya no sé si ese penique ya deben valer ya céntimos, ¿vale? Ya estamos a los 20 céntimos debe valer esta información. Imaginaros, pues podemos saber que esta canción está en estas grabaciones y podemos irnos a esto, por ejemplo, un tema de los Chieftains, que es de Celtic Harp, que podemos saber que ya toca esta canción y ya tenemos la partitura. Hay gente que lo saca de oído y suele ser casi la forma que al final, cuando llevas trabajando mucho tiempo, seas capaz de sacarlo, pero si tienes un poco de guía primero, pues también nos ayuda mucho. Y esta canción está en sets, que es lo que decíamos aquí, que sería este que os decía, con The Drunken Acrobat y The Asturian Way. ¿Ve? Pues ya veis, tenéis una página ya para descargaros canciones como si hubiera un mañana. Todos los domingos me envían un correo
poniéndome las actualizaciones que hacen, y te puedo asegurar que todos los domingos hay más de 10 canciones que suben a esta página. Esta página es un tesoro, ¿vale? Y es uno de los secretos que yo utilizo para mis clases. Así que me encanta poder compartir con vosotros este tipo de materiales, y luego ya os explicaré cómo podemos hacer esos truquillos para utilizar un poco ese tipo de notación que uso yo, y seguramente que usamos la mayoría de la gente, que leemos en Do, y que podemos hacer un par de cambios y utilizarlo directamente ya para tocar con nuestros whistles. Pues nada, ya veis que podemos tocar música irlandesa, todo esto. ¿Qué más podemos tocar? Podemos tocar cualquier cosa que esté dentro de... Por ejemplo, si tiene muchos cromatismos, ya nos va a tocar mucho las narices, con perdón, porque si nos damos cuenta, las flautas traveseras tienen muchas llaves. ¿Qué significan las llaves? Significan que aparecen los medios tonos o los cromatismos. El whistle de base es más bien diatónico, aunque sí hay cromatismos, como es el si bemol o el la sostenido, no, el la bemol, si bemol y la bemol, porque si digo si bemol y la sostenido, resulta que es la misma nota, ¿vale? Por eso podemos hacer algún cromatismo, pero algunos de los otros se nos queda un poco ahí, un poco colgando. Hay que tirar más de técnica de dedo, a veces la boquilla no encaja bien y nos puede dar problemas, pero a priori podemos tocar cualquier cosa. Entonces estoy encantado de poder compartir con vosotros este tipo de recursos. Si aún no suscribisteis a mi canal y queréis saber más secretos como es el de hoy, por favor suscribiros, ¿vale? Que tengo secretos y sorpresas para vosotros a no muy tardar. Quiero terminar este vídeo hablando de una persona que se nos fue este día 11 de octubre, o sea, hace 4 días, que es Paddy Moloney. Resulta que Paddy es uno de los fundadores de The Chieftains. Para muchos de los que nos gusta la música tradicional, ya sea como oyentes o sea como intérpretes, es un gran referente, siempre lo será, aunque ya no esté con nosotros, lo va a seguir siendo. ¿Y por qué? Porque casi la idea que tenemos nosotros de lo que es ser un músico celta la creó él, fue uno de los que lo creó. Y yo quiero terminar este vídeo con una canción interpretada por él como pequeño homenaje, y si no lo conocíais, os animo muchísimo a que lo busquéis, que escuchéis sus canciones, que escuchéis a The Chieftains, que escuchéis las colaboraciones que tiene con Carlos Núñez en el The Dueling Chanters, colaboró con Mick Jagger, Mark Knopfler, estuvo en la banda sonora de Braveheart, estuvo en la banda sonora de Guns of New York. Es una persona que no podemos pasar sin conocerlo. Si te gusta este tipo de música, es uno de los grandes y siempre lo será. Muchas gracias, Paddy. Desde este canal te vamos a tener siempre en el recuerdo, y te tendremos siempre con tus canciones. Un sentimiento de agradecimiento a todo lo que hiciste por la música irlandesa, y en concreto y la forma con la que tú tenías pensado que era el mundo, en pensar en la música como algo global. Pues nada, os dejo con el gran Paddy Moloney. Oh, yeah. Beautiful.